Recording in progress. Señor, nos abrimos a ti en esta noche. Como siempre anhelamos tu hablar fresco. Oh, renuévanos con tu palabra. Únenos contigo en un solo espíritu, para que este hablar pueda edificar tu casa, este hablar pueda edificar tu iglesia. Gracias, Señor. Hay una serie de mensajes que hemos dado en este tiempo, pero el énfasis primordial que queremos traer es que el asunto del matrimonio no es un asunto trivial, liviano, o no es un tema ocasional que las iglesias hablan de vez en cuando. No, el matrimonio es el centro, el medio de la economía de Dios. Y uno de los versículos que utilizamos la vez pasada, Lucas 17:27, cuando dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y después dice: y así será la venida del Hijo del Hombre. Es muy curioso que se anuncia la venida del Hijo del Hombre marcando la manera como las personas viven su vida matrimonial y el ambiente que se da en esos últimos días con relación a la vida matrimonial. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque de la misma manera que en los días de Noé se perdió la visión del matrimonio, establecida en el momento que Dios creó a Adán y su esposa, y se perdió el fluir, y llegó un tiempo de gran degradación, entonces Dios tuvo que destruir aquella humanidad que estaba allí, excepto la familia de Noé. Quiere decir que el asunto del matrimonio marcó esencialmente aquella destrucción. Y obviamente aún más el asunto de los nefilims mezclándose con las hijas de los hombres, surgiendo una posible raza contaminada. Todo estaba relacionado con ese asunto del matrimonio. Así que necesitamos establecer que este asunto del matrimonio es algo muy serio, muy importante, y si nosotros desde el principio podemos ver este asunto, especialmente los jóvenes casados, matrimonios jóvenes y jóvenes que están en proceso de contraer matrimonio, pudiéramos avanzar aún más en la vida de iglesia y pudiéramos evitar muchas situaciones tristes. Para eso necesitamos, ya hemos estado echando una base, así que no tengo el tiempo para repasar, así que animo a los que no han podido entrar, que entren y vean lo que hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hecho una base en donde hemos podido presentar la seriedad de este asunto, y quiero seguir trabajando con esa base, Y regresando aquí a Malaquías 2:15, para mí uno de los versículos más impresionantes de este asunto del matrimonio, aún yo diría más impresionantes que los que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Estos versículos fueron hechos no desde una atmósfera antiguo testamentaria, sino dentro de la visión de la economía de Dios. Y repasando un poquito, los sacerdotes que representaban al pueblo de Dios y representaban a Dios se habían degradado a tal grado que estos sacerdotes eran infieles a sus esposas. Y el profeta vino y los reprende.
Y cuando viene y le cuentan al profeta lo que está sucediendo, el profeta en el verso 15 comienza diciendo, pero ¿no los hizo él uno? Si miramos bien esa pregunta, eso es como si a usted le dicen, bueno, le vamos a pagar la entrada a tal curso, le vamos a proveer un vehículo, usted va a tener una silla especial para que llegue y participe de ese curso. Nos interesa que usted tenga ese curso, y entonces usted sencillamente no va. Y le informan a la persona que hizo todos esos arreglos, y él le va a preguntar algo así como, pero no le ayudamos a él con todos los gastos, no le suplimos todo lo que necesitaba. ¿Cómo es que falta así? Ese es el tono que tiene el profeta cuando le cuentan que hay infidelidad y que hay problemas matrimoniales entre los sacerdotes. Dios los hizo uno, y luego él dice más. Él dice, y el remanente del espíritu era suyo. Es decir, Dios los hace uno, tienen el medio para mantenerse siendo uno, porque lo único que necesitan es el espíritu, y ellos lo tenían. ¿Y por qué fue que Dios los hizo uno? Y ahí entonces le dice el propósito del matrimonio. Él buscaba la descendencia de Dios, y se refiere aquí ya al espíritu. Este espíritu, el cual ellos tenían, estaba buscando en ellos la descendencia de Dios. Y lo que está diciendo el profeta aquí es, están violando el principio para lo cual este matrimonio se estableció, que Dios tuviera descendencia. Y ustedes están haciendo esto. Esto no tiene sentido. Eso es el tono de esa conversación. Y luego da un consejo. Prestad atención pues a vuestro espíritu, y no sean pérfidos para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, no sean infieles para con la mujer de vuestra juventud. En otras palabras, les está pidiendo que se arrepientan, que se tornen a su espíritu y que detengan ese asunto, porque Dios necesita que este matrimonio sea uno y produzca la descendencia para Dios en el espíritu. Todo eso dice Malaquías 2:15. Todo eso dice Malaquías 2:15. Así que necesitamos entrar en este asunto del matrimonio seriamente, porque Dios necesita que los matrimonios en la vida de iglesia tengan una conciencia clara de cuál es su misión, cuál es su función, para qué el Señor lo llamó a usted. El Señor lo llamó a usted y le consiguió una pareja, y usted está casado con una hermana, para que usted en el espíritu pueda tener la descendencia que Dios necesita. Que usted pueda ser uno con su esposa, ser uno con su esposo, y que pueda el Señor mostrar su presencia y su espíritu a través de su matrimonio. Cuando dice la nota, cuando dice aquí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Como saben, ese versículo se repite varias veces en el Nuevo Testamento, y Pablo lo trae en Efesios 5, pero decidimos colocar el versículo de Génesis 2:24 porque nos da una perspectiva mucho más clara. Que en Génesis Adán y Eva llegaran a ser una sola carne es una figura
de Dios y el hombre que son unidos como uno solo. La nueva Jerusalén venidera será la unión eterna de Dios y el hombre, una pareja universal que constituye una unidad completa, la cual está compuesta de divinidad y humanidad. Ahora, usualmente decimos, Cristo y la iglesia son un tipo, Adán y Eva son un tipo de Cristo y la iglesia. No está mal, pero eso minimiza el impacto de lo que realmente el Señor desea hacer. Adán y Eva no eran únicamente un tipo de Cristo y la iglesia, no. Adán y Eva iban a expresar en su vida matrimonial el vivir de Cristo y la iglesia. Es más, si Adán y Eva no hubiesen caído, ellos iban a representar y a expresar a Cristo y la iglesia. Así de serio. No eran solamente un tipo. Ellos iban a ser los representantes del equivalente de Cristo y la iglesia en toda la humanidad. Y cuando en Génesis 2:24 se usa la expresión una sola carne, no tiene ninguna referencia con el asunto del en el pecado. Porque en ese momento el hombre no se había degradado, no se había convertido su cuerpo en carne de pecado. Así que el término carne aquí, una sola carne aquí, se refiere a una entidad física que llega a tener una sola expresión en su vivir en la tierra. Y luego esa mezcla de esos dos seres siendo uno, iban a ser entonces la manifestación de Cristo y la iglesia siendo uno en el Espíritu. Pero no es que fueran un tipo, es que ellos tenían que vivir así. Ellos tenían que expresar eso así. Así que eso mismo sucede hoy. El matrimonio, como dice Malaquías, el matrimonio lo primero que tiene que suceder es que ellos sean uno. Hay muchas cosas en este universo que Dios las presentó como un ejemplo de algo de lo que Él es. O sea, el término unidad, y curiosamente la semana pasada entramos en el asunto de la autoridad y finalizamos con la conferencia de la autoridad. Esta semana va a ser igual. Este casi es una introducción a la conferencia que tendremos próximamente sobre el tema de la unidad y la unanimidad. Así que la razón por la que existe la unidad, la razón por la que existe Dios siendo uno, es que esa es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Así que todos los hechos realizados por Dios tienen un origen, un elemento, una esencia. Por ejemplo, en la creación que hizo Dios vemos un solo Dios, un solo hombre corporativo. En su elección también tenemos un Dios hombre. Tenemos en las iglesias, participamos de un solo espíritu, de un solo y nuevo hombre. Y finalmente vamos a concluir con la nueva Jerusalén. Una ciudad, una novia, una esposa, un trono, una calle, un río, un árbol. Todo está basado en uno, el cual es la esencia misma de Dios. Así que esta unidad de la que hablamos no es una unidad parcial, más bien es una unidad que es grandiosa, completa, exhaustiva, una unidad total. Así que necesitamos ciertamente ser impresionados cuando hablamos del tema de la unidad, porque Dios es uno. Eva, lamentablemente, no guardó la unidad. Ella tenía que ser uno con su esposo. Ella tenía que ser una sola cosa con su esposo, una solamente con su esposo. Pero ella escuchó la voz de la serpiente. Y ella entró en razonamientos con la serpiente.
Y ella entró en cuestionamientos con la serpiente y rompió no solamente la unidad entre ella y su esposo, sino que también rompió la unidad entre ella y Dios. Y luego Adán escuchó a su esposa y se rompió el vínculo de la unidad de ese hombre corporativo que Dios se iba a expresar para llenar la tierra de su gloria. Así de serio es eso, rompiendo el asunto de la unidad. Así que por eso Malaquías 2:15 es algo tan serio, es tan importante, porque nos presenta el propósito del matrimonio. Y nos aclara profundamente que la meta de un matrimonio saludable es que haya una descendencia y que esa descendencia tenga un modelo en sus padres. Que esa descendencia tenga una expresión que se vea en sus hijos. Como una pequeña digresión, un pensamiento que tuve esta mañana y lo voy a traer, es que estuve mirando una foto de una recién nacida, de una pareja joven, y de pronto, aunque suena un poco, ¿cuál es la palabra que voy a decir? Un poquito fuerte lo que voy a decir. De pronto mis ojos se abren y me digo a mí mismo, esta bella niña, esta bella criatura que acaba de nacer, está en la vieja creación. Y los padres tienen que tener la conciencia de que necesitan concentrar todo su esfuerzo y toda su vida para que esa niña crezca y entre en la nueva creación. Técnicamente ellos, sus padres, están en la nueva creación. Sus padres tienen un padre, pero ella no hereda automáticamente las virtudes y la bendición que tienen sus padres. Ella sí es escogida y elegida por la promesa. Y ella no cae dentro de aquellos que están fuera de la promesa. O sea, ella no es inmunda, pero ella necesita entrar en la verdadera familia. Ella tiene ahora el apellido de sus padres, pero ella necesita entrar en la verdadera familia. Y los padres necesitan, desde que nace esa niña, comenzar a orar y decir, Señor, permite que mi hija o mi hijo entre en tu familia, no solamente en mi familia. ¿Saben, hermanos? Yo no había considerado eso de esa manera. Yo no recuerdo haber orado intensamente cuando nació mis hijos. Yo estuve feliz de verlos crecer, verlos bonitos, hermosos y regalos y acá, todo el ambiente que rodea a un niño y la inocencia y la belleza. Pero realmente era para ponernos de rodillas, mi esposa y yo, y clamar para que esa niña y esos niños no solamente fueran nuestros hijos, sino que también vinieran a ser hijos de Dios, de la familia de Dios. ¿Ven cuán serio este asunto del matrimonio? Aún en la procreación necesitamos estar afinados, porque desde esa manera entonces nos cuidamos en cómo nos comportamos, qué hacemos frente a ellos, qué vida llevamos en el Señor frente a ellos. ¿Por qué? Porque lo que ellos vean con nosotros es lo que ellos van a crecer para que vengan a ser, ¿qué? Como dice Malaquías, la descendencia de Dios. Fíjense que no dice la descendencia de los Rodríguez ni de los Álvarez. Esos niños son la descendencia de Dios. Serio, muy serio. Entonces, nosotros necesitamos tener una conciencia en nuestra vida familiar que por hermoso que sean las cosas, por bien que esté todo, realmente necesitamos estar con mucha... la versión Recobro utiliza esta palabra muchas veces en el Antiguo Testamento y es muy, muy, muy buena. Necesitamos tener la perspicacia. Dice Daniel, aquellos que tendrán perspicacia en los últimos tiempos. Necesitamos tener ese sentido espiritual para percibir los deseos y las cosas de Dios.
En Mateo 16, 18 y 19 ocurre un diálogo muy maravilloso. No es el tema esta noche de Cristo edificar su iglesia, pero quiero hablar un poquito sobre lo que sigue en ese versículo. El Señor le dice a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, o contra ella, cuando se está refiriendo a la iglesia. La iglesia afecta a las puertas del Hades. Así que en el versículo 19 el Señor habló acerca de las llaves del reino de los cielos, y las puertas del Hades se refieren a la esfera donde Satanás ejerce su poder, mientras que el reino de los cielos es la esfera donde Dios gobierna. Bueno, cuando nosotros nacimos y nuestros niños nacen, ellos nacen dentro de la esfera de las puertas del Hades. Por eso el Señor dice: las puertas del Hades no prevalecerán, no van a vencer. El reino de los cielos prevalecerá. Pero ¿saben? Nosotros en el matrimonio necesitamos estar conscientes de estas dos esferas. Por un lado está la esfera infernal del poder de Satanás, y por otro lado está la esfera celestial del reino de Dios. Y nuestro gran problema es que vivimos adormecidos. Estamos demasiado entretenidos con, especialmente los matrimonios jóvenes. Yo estuve ahí. Estamos muy entretenidos procurando conseguir tener un buen trabajo, cubrir nuestras deudas, proveer para nuestras necesidades. Nos gusta todavía pues ciertas cosas y gastar en ciertas cosas. Nos gusta progresar cada vez más porque queremos tener un mejor estilo de vida. Y eso poquito a poquito nos va arropando. Aún estoy hablando de hermanos de la iglesia, no en el mundo. Nos va arropando y vamos, sí, seguimos sirviendo y sí seguimos laborando, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestras metas están mezcladas. Y al estar esas metas mezcladas, en muchas ocasiones no nos damos cuenta en qué atmósfera estamos. Y saben, lo peor que puede pasarnos es pensar que estamos bien. Yo no soy un súper espiritual, yo no soy un hermano como Ron Kanga o Ed Marks. Pero yo estoy bien, yo soy un buen hermanito, yo más o menos me reúno y claro, tengo otras cositas y hago otras cositas, pero el Señor es misericordioso, no hay problema. Entonces poco a poco entramos en una autojustificación de quiénes somos y no entramos en un análisis profundo de dónde está el Señor y cuáles son mis metas para mí y para mi familia. Y llega el momento que nuestra conciencia, dice el apóstol Pablo, se cauteriza, se queda bota. Y nos acostumbramos a un tipo de vivir suelto, manteniendo aún cierta relación con la iglesia, pero no somos 100% para Cristo y la iglesia. Por eso Pablo en Efesios 4, el pasado estuvimos trabajando en Efesios 5, hoy vamos a elaborar un poquito en Efesios 4. En Efesios 4, Pablo dice: y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y esos versículos vienen después de la alerta de Pablo de que no vivamos en la vanidad de nuestra mente. Que no nos distraigamos con la vanidad que en el mundo hay. Y Pablo mueve una revelación maravillosa y dice: os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. ¿Qué es eso? Pablo está diciendo: nosotros necesitamos estar vestidos del nuevo hombre. Nosotros necesitamos estar y vivir en la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es todo el proceso de Cristo, subjetivo y objetivo, en la cruz del Calvario. El objetivo: Cristo murió por nosotros, perdonó nuestros pecados
pero también está la justicia subjetiva, que es el obrar de Dios en nosotros y nuestro vivir aplicando no nuestra justicia, pero Cristo como nuestra justicia. Ese proceso de aplicar a Cristo como nuestra justicia nos lleva a la santidad. Ese proceso de aplicar a Cristo como nuestra justicia nos lleva a estar separados para Él. Y eso entonces nos saca de la fantasía, de la atmósfera del mundo y entramos en su realidad. Y usted me dirá, sí, amén, hermano Mario, ¿y qué tiene que ver eso con el tema? Bueno, esa precisamente es el vivir elevado de una vida matrimonial. Si usted no aplica esos versículos a su vida matrimonial, entonces usted tampoco va a poder tener la atmósfera adecuada de la vida de iglesia. Por eso el apóstol Pablo presenta algunos ejemplos y guías para saber en qué atmósfera usted está. Airaos. ¿Cuántas cosas no suceden en los matrimonios? Errores que cometemos o malas decisiones que hacemos. Y cuando nuestro cónyuge se entera, la atmósfera cambia. La atmósfera cambia. A veces cometemos errores serios, que llegan a ser hasta ofensivos. Y la atmósfera cambia en la casa. Y el apóstol dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra indignación. Es decir, tienen que resolver el problema antes de acostarse a dormir. Porque si usted se acuesta enojado y usted se acuesta indignado, usted va a estar siendo contaminado toda la noche y se van a abrir más puertas dentro de usted. Y el enemigo va a tomar cada vez más terreno dentro de usted. Y entonces el pecado llega y la contaminación llega y el espíritu se apaga. Por eso Pablo dice, airaos. No puedo evitar que ocurran situaciones que a veces nos sentimos indignados, pero hay que resolver eso esa misma noche. Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Se supone que nosotros no tengamos ese problema, pero yo sé que sí sucede. La situación es tan fuerte y la indignación es tan fuerte que a veces las palabras que salen no tienen que ser palabras obscenas. Quizá cuando usted oye una palabra corrompida, usted dice, no, yo no digo nunca palabras obscenas. No, es que cualquier palabra hiriente, cualquier palabra que esté determinada, designada para herir a otro, se convierte en una palabra corrompida. ¿Por qué? Porque es una palabra que mata. No es una palabra que imparte vida, es una palabra que mata. Sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracias a los oyentes. Si no es una palabra de edificación, mejor ore. Mejor cierre su boca y que el Señor tome control de la situación. Si usted intenta resolver la situación con sus palabras, usted va a emitir palabras corrompidas porque no son puras. Y después de toda esa situación, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo aplico esto al matrimonio. Porque, ¿saben? Después de este capítulo, Efesios 5, entra Pablo hablando y las casadas. ¿Por qué Pablo habló todas estas cosas? Hermano, todas estas cosas no solamente pasan fuera del matrimonio. Yo diría que el 90% de estas cosas pasan en el matrimonio. La amargura. ¿Qué es la amargura? Oh, la amargura es un veneno muy grande. Porque la amargura se aloja adentro y no se va.
Y poco a poco va secando a uno esa amargura, esa tristeza, esa falta de perdón. Entonces esa amargura vino por el enojo precisamente del versículo 26, que se puso el sol y se pusieron varios días, y entonces el enojo produjo la amargura. Y ese enojo llegó por la ira, que dejé que mis palabras salieran. Y esa ira vino en la gritería, y esa gritería salió de la maledicencia y de toda malicia. O sea, este está al revés: malicia, maledicencia, gritería, ira, enojo, amargura. Empieza del frente hacia atrás hasta que se posesiona la amargura, y ahí quedó eso ahí. Lo más triste es cuando pasan los días y la esposa está amargada, está triste, está enojada, y más o menos deja pasar las cosas, pero eso sigue ahí. O si es el esposo, eso sigue ahí. ¿Y saben qué? ¿Cómo usted sabe si eso sigue ahí? Porque puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, y pasa otra cosa, y ¿sabe lo primero que usted va a sacar? Eso que tiene ahí. Tú volviste otra vez con la misma cosa. ¿Tú te acuerdas aquel día que tú, ¡pum! Sacó todo otra vez. Sacó todo otra vez. ¿Por qué? Porque eso estaba ahí dentro. Y Pablo dice: sed benignos unos con otros, tiernos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted dirá: hermano, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo no puedo. Bueno, por eso le estuve hablando de en qué consiste la unidad. La unidad es Dios mismo. Dios siendo uno que se imparte en nosotros por el Espíritu. Y ese que se imparte en nosotros por el Espíritu viene a ser un Espíritu con nosotros. Y cuando lo tocamos, cuando lo invocamos, cuando lo disfrutamos, Él entra en nosotros y nos cubre, nos baña, nos limpia, nos satura. Y aquello que nosotros no podemos hacer, una vez que presentamos nuestra situación a Él, Él nos limpia, y lo que parecía imposible se hace posible. Es ahí cuando podemos ser benignos unos con otros. Ya no estamos gritando, ya no estamos maldiciendo, ya no estamos enojados. Hubo un cambio en el 31 y el 32. ¿Sabe cuál fue? Que tocamos al Señor. Invocamos el nombre del Señor. Nos tornamos al Señor. Y el Señor entonces, Él que es el que vive en nosotros, no nosotros. Nosotros vamos a la cruz. Tomamos entonces, nos hacemos uno con la muerte de Cristo y crucificamos todas esas cosas que están activas en nosotros. Y entonces el benigno, el bueno, Él va a operar el perdón. Y de la misma manera que Cristo nos perdonó, entonces nosotros perdonamos. Por eso hay unos consejitos que uní, que vinieron en el estudio pasado y en este, y esta vez los voy a juntar todos con la base, claro está, porque no quería traer estos consejos sin una base. Hemos tenido una base de 3 mensajes, ahora podemos hablar de esto. Cuando una pareja está conociéndose, ese es el tiempo de tener los ojos bien abiertos. Usted tiene que abrir sus ojos. Usted no puede evaluar su compañero o su compañera únicamente de una manera externa. Usted no puede estar ciego. Lamentablemente eso es lo que ocurre. Tenemos los ojos cerrados cuando tenemos el noviazgo, y luego que nos casamos los abrimos. Pero ya es muy tarde. Ya por eso se dedicó aquí el primer mensaje sobre el asunto del divorcio. En la vida de iglesia, a menos que sea por muerte o por infidelidad, no hay manera del divorcio. Así que lo único que resta es tornarse al Señor
para que el Señor entonces nos gane y la situación Él la sane. Porque si abrimos los ojos en el matrimonio y comenzamos a mirar los defectos del otro y comenzamos a decirle los defectos del otro y comenzamos a juzgar al otro, entramos en el asunto de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, y ahí me contestas tú y ahí te contesto yo porque tú también eres así. Esos no son los hijos de luz, esos son hijos de tinieblas. Pero cuando nos tornamos al Señor y Él trabaja en nosotros, podemos cerrar los ojos y orar. ¿Qué podemos hacer por nuestro compañero cuando abrimos los ojos y decimos, ay, wow? ¿Qué va a hacer? Orar. Si usted ora, usted verá que el Señor va a transformar. Lo curioso es que a lo mejor usted no sabe que también el otro está orando por usted. Así que es cuestión de que el Señor se encargue de trabajar con nosotros. Por eso el asunto de la cruz es tan crucial. El punto número 2 dice dispuestos a ceder. De una manera normal, natural, usted podrá ceder una vez, ceder 2 veces. Yo comparo eso como usted llena un globo, lo pone debajo del agua y usted puede aguantar el globo debajo del agua el tiempo que usted quiera, pero cuando sus brazos se cansen, el globo va a salir. Yo le aseguro que usted, si usted hace eso de manera natural, porque dice, yo soy cristiano, yo amo al Señor, yo me voy a contener, yo me voy a... eso es aguantar el globo. Tarde que temprano, un buen día, el globo va a salir. Usted lo que necesita decir es, Señor, llévame a tu cruz. Llévame a participar de tus padecimientos. Señor, yo quiero llevar esta situación que yo tengo a ti y hazme inmune. Y usted me dirá, hermano, ¿eso es posible? Sí, es posible. Lo he vivido y lo he visto en otros santos y otras santas que tienen situaciones muy difíciles con sus compañeros que no están en el Señor. Pero como no ha habido muerte ni ha habido infidelidad, esa persona está con su compañero y está pasando situaciones muy difíciles, pero esa persona se torna al Señor de tal manera que no le duele nada. Al contrario, ora por su compañero. Dispuestos a ceder. ¿Qué ceder qué? Ceder nuestro yo. Ese es el primero que hay que ceder, nuestro yo. Y saben, nosotros necesitamos ser agradecidos a Dios y al compañero que está a nuestro lado. Y debemos siempre buscar la manera de valorar las pequeñas y grandes cosas que ese compañero o compañera hace con nosotros. Muchas veces somos tan secos, tan poco observadores, que realmente esa otra persona piensa que posiblemente no es suficientemente importante para nuestra vida, cuando realmente lo es. Así que necesitamos tener la fineza del Señor Jesús, la dulzura del Señor Jesús, el amor del Señor Jesús en toda nuestra relación con nuestro compañero y nuestra compañera. Por eso, en el trato personal, nosotros no somos el faraón, ni ella es la reina. Nosotros estamos ahí para ayudarnos y servirnos los unos a los otros. Por eso, el ser cortés es muy importante. A veces estamos tan ocupados, tan desesperados, que no somos gentiles ni con nuestras esposas, ni con nuestros hijos. Y entonces brincamos para atrás. Comienza la raíz de amargura, comienza el enojo y poco a poco el enemigo va tomando dominio. Por eso palabras como gracias, discúlpame,
Quizá ya usted tenga 20, 30 años de casado y su esposa le trae un café o le sirve la comida y usted no se le ocurre decirle gracias porque, bueno, eso es lo que se supone que ella haga. ¿Por qué le voy a decir gracias? No. Cristo diría gracias. Si de pronto usted hace algo impropio, discúlpame, por favor. Y algo que he aprendido en todos estos años es muchas veces mi esposa me dice algo y yo estoy oyendo algo y antes de yo reaccionar, yo le digo, ¿tú me podrías decir otra vez? Yo no te entendí bien. ¿Me podrías repetir otra vez lo que tú me estás queriendo decir? Y cuando ella me lo repite otra vez, entonces yo digo, fíjate, si yo le llego a contestar rápido lo que yo escuché, entonces llega un choque. Pero por yo detenerme y antes de reaccionar, le pregunto, ¿me podrías repetir, me podrías decir otra vez tu pregunta? ¿O tú me podrías decir tu comentario otra vez para yo tratar de entenderlo mejor? Oiga, eso me ha evitado muchas situaciones. Muchas veces nuestro tono de voz es de manera natural alto. Pero la familia sabe cuando hay un tono de voz alto. Cuando hay un tono de voz que se dice de cierta manera, porque hay incomodidad. Hay incomodidad. Así que necesitamos ser Cristo en nuestro tono de voz. Necesitamos sacar tiempo para la familia. Aquellos que servimos y llevamos bastante tiempo en esto, quizás uno de mis pecados es en mucho tiempo que por estar tan ocupado en la obra, tan ocupado con la iglesia, hubo tiempos que no dediqué suficiente tiempo a mi familia. Y son cosas que se lamentan. Pero aquellos que están criando hoy deben entender que la familia para Dios es lo más importante. Y dentro de todo, aunque sea que usted está sirviendo en la obra, está sirviendo en la iglesia, usted necesita tomar tiempo con su familia. Y hay muchos más que podemos decir, no como consejos naturales, sino como el modelo de este Dios hombre que vivió en la tierra. Podemos tomar muchas ideas, muchos puntos. Pero hay uno que para mí es uno de los más principales, que no estaba incluido en la lista, pero quisimos incluirlo, y es aprender a escuchar. No siempre debemos tomar el monopolio de hablar, ni cuando estamos entre hermanos, ni cuando estamos con la familia. Muchas veces nosotros tenemos no la buena costumbre, por no decir la mala costumbre, de hablar primero y constante y opinar. No, nosotros debemos escuchar, especialmente cuando estamos en la mesa con los hijos, con la esposa, debemos escuchar. ¿Saben por qué necesitamos escuchar? Porque cuando usted escucha, entonces usted puede ministrar algo de vida. Pero si usted está hablando todo el tiempo, entonces usted nunca se va a dar cuenta, ni se va a fijar cuál es la necesidad que existe. Muchos detalles en la vida diaria, la vida familiar, que necesitamos vivir a este Dios hombre. Por eso, en uno de los mensajes del pasado dijimos, Cristo es nuestro modelo del primer Dios hombre en la tierra. Y nosotros necesitamos vivir a la altura y al modelo de ese Dios hombre. Por eso necesitamos temer al Señor, temer a Cristo, temer a Dios, pero no en temor de que me va a pasar algo malo, sino basado en lo que dice aquí en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellado para el día
de la redención. ¿Qué es eso de contristar al Espíritu Santo de Dios? Contristar al Espíritu Santo de Dios es hacer todas estas cosas que hemos mencionado en el pasado y no tener una conciencia sensible para pedir perdón, para humillarnos y que el Señor pueda ganarnos. Si usted se mantiene intocable, lamentablemente, usted no podrá ser un vencedor. ¿Sabe cuál es el primer principio de un vencedor? El primer principio de un vencedor es cuidar la presencia del Señor. Si usted no cuida la presencia del Señor y su espíritu está contristado y su conciencia no lo reprende, por más que usted ore, por más que usted cante, por más que usted se reúna, por más ofrendas que dé, si el Señor llega, usted no podrá entrar a ser un vencedor porque usted no está viviendo a Cristo. Oremos al Señor. Señor, muéstrame cuáles son las áreas que hay en mi comportamiento que te contristan. ¿Cuáles son las áreas de mi vivir diario que te entristecen? Tengo temor de que te ofendas. Tengo temor de que te entristezcas. Eso es el temor al Señor. Y debe ser el temor de todos los matrimonios y de todos los casados para tener una vida matrimonial disfrutable y victoriosa. Gracias, Señor, por este tiempo. Presentamos esta palabra y esperamos que esta palabra traiga luz, traiga vida y aún provoque en nosotros ser constreñidos y ser humillados y arrepentirnos delante de ti, de nuestro cónyuge, de nuestra familia, por no vivirte, por vivir demasiado nosotros y no vivirte a ti. Gracias, Señor.